¿Qué pasa si te dijera que el segundo cáncer más mortal del mundo podría estar dándote advertencias ahora mismo, y las estás confundiendo con un simple malestar estomacal o estrés? Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un tema de absoluta urgencia, el cáncer colorectal. La salud de tu colon es la base de tu bienestar general, y la falta de información puede ser peligrosa. Debemos hablar de las 7 alertas cruciales que tu cuerpo podría estar emitiéndote en este momento. Este tumor no es solo un problema de la tercera edad, es la tercera forma de cáncer más diagnosticada en general y, trágicamente, la segunda causa de muerte oncológica a nivel global. 1 de cada 10 muertes por cáncer se debe a él. Es una amenaza que merece toda nuestra atención. Hemos preparado una guía estructurada y profunda para cubrir todos los ángulos en este video. La primera parte, nos enfocaremos en los signos clínicos y síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Iremos más allá de la simple mención para explicar la fisiología detrás de cada señal. La segunda parte, exploraremos la epidemia en jóvenes y los factores de riesgo modificables, proporcionando estrategias concretas para la prevención a través de la dieta y el estilo de vida. La tercera parte, dedicaremos tiempo a la detección temprana, explicando con detalle qué es la colonoscopía y por qué es el procedimiento más eficaz para eliminar el cáncer antes de que siquiera comience. Prepárate. El conocimiento es poder, y esta información puede ser la diferencia en tu salud. Señal 1, tenesmo, la evacuación incompleta explicada. El primer síntoma, y uno de los más claros en las etapas donde el tumor comienza a crecer, es la sensación de vaciado intestinal incompleto, médicamente conocido como tenesmo. Imagina esta situación: vas al baño y logras evacuar, pero en lugar de sentir alivio, te queda esa molesta, incluso dolorosa, urgencia residual. Es como si tu intestino estuviera gritando que aún hay algo ahí, aunque no logres expulsar más. Profundizando en la causa, un tumor es una masa sólida. Cuando se desarrolla en el recto o el colon inferior, el cuerpo lo identifica erróneamente como un bolo fecal que necesita ser expulsado. El reflejo de la defecación se activa constantemente, a pesar de que el intestino proximal, superior, esté vacío. El bloqueo físico que ejerce la masa tumoral es lo que genera esta señal de alarma constante. La forma de las heces: si la obstrucción es significativa, el paso de las heces se comprime. Las heces normales son voluminosas y formadas, bajo la presión de un tumor, se ven forzadas a salir con una forma inusual, a menudo descritas como delgadas como una tira o un lápiz. Esta alteración en el diámetro es un signo mecánico de obstrucción que no debe pasarse por alto. Señal 2, tipos de sangre en las deposiciones. La presencia de sangre en las deposiciones es el síntoma más visible y aterrador, y por ello, debes desarrollar el hábito de observar tus heces. La ubicación del sangrado en el intestino grueso, el colon, es clave para entender su apariencia. Sangrado del colon derecho, ascendente: este lado es más espacioso y las heces son líquidas. El sangrado tumoral aquí suele ser lento y continuo. La sangre tiene tiempo de mezclarse con las heces y ser parcialmente digerida por las bacterias intestinales. El resultado es la aparición de heces negras y pegajosas, con aspecto de alquitrán, melena, acompañadas de un olor muy fétido. Este sangrado crónico es la causa directa de la anemia ferropénica sin explicación obvia. Sangrado del colon izquierdo, descendente, sigmoide y recto: esta zona es más estrecha y el contenido fecal está más formado. El sangrado es más reciente, por lo que la sangre es de color rojo brillante y suele notarse al limpiar, o incluso goteando en el inodoro después de evacuar. Un mensaje crítico: es un error común y peligroso asumir que el sangrado es solo hemorroides. Un tumor sangra porque se ha ulcerado o porque los vasos sanguíneos que lo alimentan son frágiles y se rompen. Siempre que el sangrado sea persistente, cambie su patrón o se asocie a otros síntomas, se requiere una evaluación médica rigurosa para diferenciar una patología benigna de una maligna. Absolutamente. Expandiremos estas 3 señales de advertencia, añadiendo más contexto, ejemplos prácticos y profundidad en la explicación fisiológica para asegurar que el tiempo en pantalla sea el adecuado. Señal 3, dolor abdominal persistente y cambiante. No estamos hablando de la típica acidez o de una indigestión puntual después de una comida pesada. Nos referimos a un dolor abdominal que establece un patrón recurrente. Si experimentas calambres intestinales intensos que aparecen y desaparecen de forma caprichosa, sin una relación clara y consistente con lo que acabas de comer, es un indicio serio que no puedes descartar con un simple antiácido.
De particular preocupación es el dolor agudo o la incomodidad significativa que ocurre justo antes, durante o después de la defecación, especialmente si esto es un síntoma nuevo para ti. La fisiología del dolor, el tumor, al crecer, puede causar dos tipos de molestias. Primero, puede causar espasmos musculares alrededor del área de obstrucción, ya que el colon intenta desesperadamente empujar el contenido más allá del obstáculo. Esto se siente como un cólico intenso. Segundo, el tumor o la acumulación de heces y gases puede irritar el revestimiento sensible del colon o el recto, generando dolor. Esta molestia persistente, que no cede con el tiempo o con remedios caseros, es una forma inequívoca que tiene el sistema digestivo de señalar que su integridad funcional y estructural está comprometida. Siempre piensa, si el dolor no se explica por la dieta o el estrés, la integridad física es la que está en juego. Señal 4. Agotamiento crónico asociado a anemia. Esta es la fatiga que te incapacita para realizar tus actividades diarias. No es la falta de sueño de una noche, es una sensación de agotamiento profundo que se mantiene por más de un mes, un cansancio que no se alivia ni siquiera con un descanso completo. La anemia oculta es el motor, como ya mencionamos en el sangrado, esta fatiga está íntimamente ligada a la anemia ferropénica oculta. El tumor sangra lentamente, liberando pequeñas cantidades de sangre que pasan inadvertidas en las heces. Con el tiempo, esto agota las reservas de hierro del cuerpo, llevando a la anemia. Aunque consumas una dieta balanceada o tomes suplementos, si la pérdida crónica de sangre continúa, el agotamiento persistirá. El desgaste metabólico, además del sangrado, las células cancerosas son increíblemente consumidoras de recursos. Se dividen a una velocidad descontrolada y, en el proceso, agotan las reservas de nutrientes y energía del cuerpo para alimentar su crecimiento. Este proceso se suma al cuadro de fatiga crónica y debilidad general. Si los análisis de sangre muestran anemia sin una causa nutricional u otra causa obvia, la oncología debe ser una de las primeras vías a investigar. No aceptes la fatiga como una cosa de la edad o un signo de estrés permanente. Señal 5. Hinchazón crónica y distensión abdominal. La hinchazón o distensión abdominal se vuelve un signo preocupante cuando se convierte en una experiencia casi diaria o es notablemente más severa que antes. La sensación de tener el abdomen lleno o tenso constantemente es clave. El mecanismo de la presa, el funcionamiento es simple, pero grave, la masa tumoral actúa físicamente como una presa en el río intestinal, bloqueando el flujo natural de las heces y, lo que es más importante, del gas. Esto provoca una acumulación excesiva de gases fermentados y heces por detrás de la obstrucción, generando la distensión dolorosa y los cólicos que ya mencionamos. Dificultad en el paso. Además de los gases, el tumor compromete el paso normal de alimentos y líquidos. Este impedimento mecánico genera una sensación constante de pesadez y puede incluso llevar a episodios de náuseas o disminución del apetito debido a la presión interna. Si la hinchazón es un síntoma nuevo, se mantiene de forma persistente a lo largo del día y se siente diferente a la hinchazón leve después de comer y tu digestión se ha vuelto notoriamente lenta y difícil, es crucial que busques una evaluación diagnóstica. Señal 6. Adelgazamiento involuntario y caquexia. Aquí la clave es la ausencia de esfuerzo. No estamos hablando de la pérdida de peso lograda por una nueva rutina de ejercicios o una dieta planificada. Si notas una pérdida significativa y no intencional, por ejemplo, si pierdes el 5% de tu peso corporal en un periodo de 6 meses o el 10% en un año, sin una razón aparente, es un signo de alarma metabólica que el cuerpo no puede ignorar. Dificultad en la absorción y obstrucción, en etapas avanzadas. El tumor puede crear una obstrucción tal que interfiere mecánicamente con la capacidad del intestino para procesar y absorber adecuadamente los nutrientes y las calorías de los alimentos. Esencialmente, el alimento pasa, pero el cuerpo no puede cosechar su energía. Esto se asemeja a un gusano que consume los recursos antes de que lleguen a las células sanas. La guerra metabólica de las citoquinas, sin embargo, la razón más compleja y potente es la respuesta inflamatoria del cuerpo. Las células cancerosas son increíblemente activas y producen moléculas de señalización, conocidas como citoquinas proinflamatorias, destacan el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 1 y 6. Estas moléculas son tóxicas a nivel sistémico. Suprimen el apetito, disminuyen el deseo de comer, llevando a la anorexia. Aumentan el gasto energético en reposo, hacen que el cuerpo queme más calorías incluso estando en reposo, como si estuvieras haciendo ejercicio.
El resultado es un desgaste progresivo de la masa muscular y grasa, un estado conocido como caquexia cancerosa. Si tu peso se esfuma sin explicación, es imperativo descartar una enfermedad sistémica subyacente. Señal 7. Modificación persistente de patrones intestinales. El conocimiento de tu patrón de evacuación normal es tu primer y mejor detector. Recuerda que no hay un patrón correcto, algunas personas son muy frecuentes, otras solo unas pocas veces a la semana, solo un patrón propio. La señal más frecuente en el cáncer de colon es un cambio en la consistencia y la frecuencia que se vuelve persistente, durando más de unas pocas semanas. Y que no se relaciona con un cambio de dieta o una infección viral clara. El patrón alternante, el indicio más clásico es la alternancia de patrones, experimentar episodios de diarrea persistente, donde las deposiciones son líquidas y frecuentes, seguidos por periodos de estreñimiento severo. La explicación del cambio de ritmo, este patrón de cambio de ritmo es altamente sugestivo. La diarrea puede ser una respuesta del cuerpo intentando pasar el contenido alrededor de una obstrucción parcial, o una irritación constante de la mucosa por el tumor. El estreñimiento, por otro lado, ocurre cuando el bloqueo se vuelve más significativo. Cualquier desviación importante, duradera y sin explicación lógica en la frecuencia o la consistencia de tus deposiciones exige una vigilancia estricta, pues indica una irritación o un bloqueo intestinal que necesita ser investigado con urgencia. La crisis de los casos en jóvenes y factores de riesgo. ¿Por qué estamos viendo más casos en personas menores de 50 años? Esta es la pregunta que forzó a la Sociedad Americana de Medicina Preventiva a recomendar iniciar la colonoscopía a los 45 años para el riesgo promedio, una reducción de 10 años. La respuesta está en los factores de riesgo modificables que hemos descuidado como sociedad. Dieta ultraprocesada y baja en fibra, la dieta occidental, rica en alimentos industriales con aditivos, conservantes y pobre en fibra, presente en frutas, verduras y legumbres. Ralentiza el tránsito y expone la pared intestinal a posibles carcinógenos por más tiempo. Sedentarismo global, la falta de actividad física no solo contribuye a la obesidad, sino que enlentece la motilidad intestinal y afecta la regulación hormonal, insulina y estrógeno, lo que aumenta el riesgo. Obesidad y sobrepeso, el exceso de tejido adiposo es metabólicamente activo y produce inflamación crónica, creando un ambiente propicio para la carcinogénesis. Tóxicos ambientales y hábito, el alcohol y el tabaco son carcinógenos potentes que, cuando se combinan, aumentan exponencialmente la probabilidad de desarrollar pólipos que se vuelvan malignos. Factores inmodificables clave, recuerda, si tienes antecedentes familiares directos, cáncer o pólipos avanzados en padres/hermanos, o un síndrome genético como el Lynch. Tu riesgo es alto y la detección debe comenzar mucho antes de los 45 años. Las 7 estrategias definitivas de prevención. Aquí tienes 7 acciones concretas para blindar tu salud intestinal. 1. Beber para el tránsito. Asegura una hidratación constante, principalmente con agua. Esto suaviza las heces, previene el estreñimiento y reduce la exposición de la mucosa del colon a toxinas. 2. La regla de la fibra. Incrementa masivamente el consumo de vegetales, frutas y legumbres, fibra dietética. Limita drásticamente las carnes rojas a porciones moderadas y elimina por completo las carnes procesadas, embutidos, tocino, debido a sus nitritos y sodio. 3. Potenciar lo antiinflamatorio. Integra especias con efectos comprobados como la cúrcuma, curcumina y el jengibre, que ayudan a modular la inflamación intestinal. 4. Lácteos. Para quien los tolera, la evidencia científica más reciente indica que el consumo regular de leche, yogur o queso puede tener un efecto protector. El calcio y la vitamina D presentes en estos productos son cruciales para la salud de las células del colon. 5. Ejercicio diario, no te quedes quieto. El movimiento no solo mejora la motilidad intestinal, sino que regula los niveles de glucosa e insulina y disminuye el estrés oxidativo e inflamatorio en todo el cuerpo. 6. Cero tolerancia a tóxicos, el tabaco es un enemigo sistémico. Abandonar el hábito de fumar y moderar al máximo o eliminar el alcohol son pasos no negociables en la prevención. 7. El paso más importante, la detección proactiva. La colonoscopía, prevención, no solo detección. Terminamos con la herramienta más poderosa, la colonoscopía. La gran diferencia, a diferencia de las mamografías o los análisis de sangre, la colonoscopía es el único procedimiento que puede prevenir el cáncer. Su objetivo no es encontrar el cáncer, sino encontrar y eliminar el pólipo, el precursor benigno, antes de que tenga la oportunidad de transformarse en una lesión maligna. ¿En qué consiste la prueba?
Lo más difícil es la preparación, el día anterior se toman laxantes especiales para limpiar completamente el intestino. Esto es vital para la visibilidad. El procedimiento en sí dura entre 30 y 60 minutos, se realiza bajo sedación para que sea cómodo. Se introduce un tubo flexible con una cámara. El milagro preventivo, si el médico encuentra un pólipo, un pequeño crecimiento, lo extirpa inmediatamente con un lazo o pinza. Es enviado a patología, y el problema se resuelve antes de que el cáncer se desarrolle. Mensaje final de impacto. El diagnóstico precoz del cáncer colorectal aumenta las tasas de supervivencia a más del 90% en sus etapas iniciales. No dejes tu salud intestinal al azar. Habla con tu médico sobre tus factores de riesgo y planifica tu cribado. Cuida tu cuerpo, cuida tu vida, nos vemos en el próximo video.